Buenos días, hermanos, iglesias. Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Señor, bendice a esta iglesia y a cualquiera que escuche este sermón con esta palabra. Te lo pido, por favor, ayúdame a ser fiel, Señor. No quedar corto en esta palabra, sino fiel a ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden sentarse, tomen asiento todos. Hermanos, hoy seguimos con la serie de la fe. Vamos en el sermón número 19 de la fe. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Hermanos, aquí vemos el ejemplo de fe de los israelitas cuando caen los muros de Jericó bajo el liderazgo de Josué. Josué, que había recibido la promesa de tomar posesión de la tierra de Canaán, ¿no es cierto? Ellos creyeron que los muros caerían al sonido de los cuernos del carnero, hermanos. Después de rodear los 7 días, como Dios les había mandado, lo vamos a ver ahorita. Y por eso obedecieron a ese llamado, a esa instrucción específica de un medio improbable y raro, hasta raro, ¿no? Denle vuelta, no sé qué, eso era un medio bien raro e improbable para que los muros de Jericó cayeran. Pero hermanos, ellos confiaron en Dios, obedecieron al Señor, cruzaron el Jordán y conquistaron Jericó. Y esta historia, hermanos, como le digo, está en Josué capítulo 6, lo vamos a ver ahorita. Hermanos, miren, hay algunos judíos que dicen que los muros cayeron en el día de reposo, un sábado. Eso no, la Biblia realmente no lo dice. Hermanos, sea como sea, en alguno fueron 7 días. De todos modos, en un sábado estuvieron dando vueltas. Ya fuera que fuera el último día o en cualquiera de los otros 6 días. Ellos dieron vuelta en un día de reposo. Porque en el día de reposo se puede marchar para las cosas espirituales, hermano. Claro que se puede, claro que se puede. Y a ellos lo hicieron. Sea el día, así haya sido el 7º o cualquiera de los otros 6. Hermanos, y nos muestra que fue algo sobrenatural y divino. No fue por otra causa, fue por el poder y la gracia de Dios. Aunque se supone que Jericó era una ciudad llena con muchos sismos, era una zona un poco de ese tipo, pero igual, hermanos, se cayeron cuando Dios quiso que se cayeran, hermanos. Hermanos, esto se puede relacionar con la caída, por un lado, de los muros del corazón no regenerado. Hay algunos que lo relacionan con eso. Es decir, la caída de la incredulidad, la dureza y la vana confianza para convertirnos y someternos a Cristo por el Evangelio, que es un medio despreciable, es la locura de la predicación, ¿no es cierto? Pero hermanos, sobre todo, y aquí coinciden todos los comentaristas bíblicos, puritanos, reformados, incluyendo John Hill y Matthew Henry, es símbolo de la caída de la Gran Babilonia, hermanos. La caída de los muros de Jericó, él es el símbolo de la caída de la Gran Babilonia y todos los enemigos de Cristo y su iglesia, hermanos. Por el Evangelio, porque nosotros derribamos esas fortalezas, Señor. Hermanos, no por armas carnales, sino espirituales, como dice el Nuevo Testamento. Entonces hoy, hermanos, vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo, hermanos, vamos a hablar de Jericó. Jericó. Vamos a ver un poco qué era la ciudad de Jericó. En el segundo, vamos a hablar de la toma de Jericó. Y vamos a ir a Josué capítulo 6 especialmente. Y en el tercero, los muros deben seguir cayendo. Los muros deben seguir cayendo. Primer capítulo, hermanos, Jericó. Jericó, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Mira, hermanos, Jericó, dice Kistemaker, estaba estratégicamente situada sobre el lado oriental de Canaán. Tribus nómadas del desierto oriental cruzaban el Jordán ocasionalmente e invadían la tierra. La fuerte y amurallada ciudad de Jericó, llena de poderosos guerreros, evitaba que los invasores penetraran en los valles principales que daban acceso a la parte central de Canaán. La ciudad, Jericó, en sí misma era pequeña. Tenía aproximadamente una circunferencia de 600 metros y sus medidas de largo por ancho de 225 por 80 metros. No era muy grande, era una ciudad pequeña. Como son las ciudades amuralladas, piensa en Cartagena. El diámetro, eso es pequeñito.
La ciudad amurallada de Cartagena, no me refiero a lo que es hoy todo Cartagena, ¿no? Sino la parte amurallada. Hermanos, mire, al tener acceso a depósitos de agua fresca y comida, porque Jericó tenía buenos accesos de agua fresca y comida, la gente podía esperar tranquilamente refugiarse tras los masivos muros de la ciudad. Esto lo dice Kistemaker. Hermanos, mire, vamos a ver en este primer capítulo 3 partes. Jericó en tiempos de Josué, Jericó en la Biblia y Jericó hoy, hermanos. Jericó en tiempos de Josué, Jericó en tiempos de Josué. Hermanos, como yo les decía, en esos tiempos Jericó era una ciudad muy pequeña. Tenía aproximadamente 2.000 habitantes, aproximadamente. Pero estaba estratégicamente ubicada, económicamente activa, era muy comercial y fuertemente fortificada por sus muros. Lo que hacía su caída algo improbable desde el punto de vista militar, hermanos. Sin embargo, fue la primera ciudad conquistada por los israelitas en Canaán, porque estaba en la frontera, y fue la primera que tomaron los israelitas, a pesar de ser la más fortificada. Y los de Canaán, los cananeos, la habían puesto estratégicamente allá con esos muros, pues para que no entraran a Canaán. Sin embargo, los israelitas conquistan, a pesar de que el primer muro era, o sea, el muro me refiero a la ciudad en sí, era el más fuerte y poderoso. Hermanos, miremos algunos aspectos geográficos de esta ciudad. Su ubicación está en el Valle del Jordán, cerca al río Jordán, lo que hoy es Palestina. Hermanos, era una zona muy cálida, árida, pero hermanos, a la vez fértil, con abundantes manantiales y oasis, en medio del desierto, manantiales y oasis. Como yo les decía, estaba en un punto estratégico y controlaba el acceso desde el Jordán hacia las montañas centrales de Canaán. Desde el Jordán, que era ¿cómo se llama eso? La frontera hacia el centro, a las montañas de Canaán. Hermanos, en cuanto a sus aspectos urbanos y militares, o sea, en cuanto a la ciudad y militarmente, era una ciudad pequeña, como yo les decía, 2.000 habitantes, pero estaba protegida, muy bien protegida. Era una ciudad amurallada, como solían ser las ciudades en esos tiempos, fortificada. Sus muros eran muy gruesos, posiblemente dobles. No era un solo muro, sino muros dobles. Y tenía torres defensivas. Las casas eran edificadas cerca, muchas casas eran edificadas cerca o sobre el muro, como la de Rahab, ¿se acuerdan? La casa de Rahab estaba en el muro de la ciudad, dentro del muro de la ciudad, porque ahí hacían las casas. Entonces imagínense los muros como eran de grandes. Hermano, pues por eso Rahab es que suelta, eso lo vamos a ver en el próximo sermón, ¿no? Y protege a los espías y los deja ir libres. Hermanos, en la parte económica, esta ciudad tenía una agricultura muy próspera. Era lo que se conoce como productos de oasis, porque a pesar de que estaba en el desierto había manantiales y oasis, había agua a pesar de que estaba en el desierto, o era una zona desértica. Producían dátiles, que eran palmeras, cereales, trigo, cebada principalmente, y frutas como higos y uvas. Era una ciudad comercial, estaba estratégicamente ubicada entre Transjordania y Canaán, o sea, era una parte que, digamos, era una importante ruta comercial. Tenía muchos bienes valiosos como oro, plata, bronce y hierro, y eso lo dice Josué 6, ahorita vamos a ver. En parte, en aspectos políticos, la ciudad era una ciudad, estado, si se puede decir, con su propio rey. Tenía un rey, pero tenía un gobierno local independiente. Es decir, Jericó tenía su propio rey a pesar de pertenecer a Canaán, y eran independientes, y era un sistema típico de las ciudades cananeas. O sea, cada ciudad tenía su propio rey. No tenían un solo rey en Canaán, o el único rey en Canaán, sino que tenían varios reyes las diferentes ciudades. Su población, ¿quiénes vivían ahí? Los cananeos, ya se los dije. Era una sociedad bien organizada, una vida urbana estable, pero había mucha idolatría y politeísmo, hermanos, que era la práctica común en Canaán, ¿no? Por eso cuando usted dice cananeo incircunciso, haciendo un poco de burla a eso, se refiere de hecho a que eran paganos, ¿no es cierto? Paganos.
Ahorita vamos, hermanos, ya entendiendo eso, vamos a ver Jericó en la Biblia, Jericó en la palabra de Dios. Y hermanos, y vemos en Deuteronomio 34, del 1 al 5, Deuteronomio 34, del 1 al 5, vemos que es llamada ciudad de las palmeras. Jericó es llamada la ciudad de las palmeras por sus abundantes palmeras en medio del oasis, en medio de una región muy árida, hermanos. Dios la llama así cuando le muestra a Moisés la tierra prometida, antes de que el resto entrara. Acuérdense que Moisés no entra. Les leo ahí. Dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó. ¿Sí ve que estaba en toda la frontera? Cuando Dios le va a mostrar a Moisés la tierra prometida, le dice: esta es la tierra prometida, pero tú no vas a entrar. Ahí estaba Jericó, porque está en la frontera. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Pero acuérdense que Josué era el sucesor de Moisés, ¿no es cierto? Y Josué conoció muy bien la promesa que Dios le había dado de tomar la tierra prometida. Entonces Josué también, escuchando esa promesa y ese llamado, también se dirige a conquistar Canaán, empezando por Jericó. Hermanos, era la ciudad de Rahab, la ramera, que menciona la Biblia, donde Josué mandó a los espías. Eso está en Josué 2.1. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. La ramera Rahab, eso lo vamos a ver en 8 días, hermanos. Aunque era una ramera, hermanos, es mencionada en los sueños de la fe, ¿no? Obviamente ella dejó todo eso, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Pero, hermano, es mencionada porque Dios escoge de lo vil y de lo menospreciado. Amén. Hermanos, Jericó en Josué 8.2 es comparada con Jai. Jai fue la segunda ciudad conquistada por Israel, para mostrar que iban a utilizar una estrategia similar para tomarla, es decir, rodearla, no tumbar tanto los muros, pero sí rodearla. Y dice en Josué 8.2: y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ellas. Hermanos, Jericó hacía parte de las ciudades asignadas a la tribu de Benjamín, era puntualmente de la tribu de Benjamín. Eso está en Josué 18, del 21 al 28, pero voy a leer solo el 21 y el verso 28. Dice: las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron, y menciona, Jericó es la primera. Bueno, y ahí empieza a mencionar el resto. 14 ciudades con sus aldeas, eran 14, y a la primera que se menciona es a Jericó, de la tribu de Benjamín. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Entonces, una de las tribus de Israel, Benjamín, esa ciudad principal era Jericó. La Biblia también nos muestra en Jueces 3 del 12 al 14, Jueces 3 del 12 al 14, que fue tomada por Eglón, rey de Moab, Jericó, posteriormente, por la desobediencia repetitiva de Israel. Posteriormente, ya después de que ellos entran a Canaán, esa ciudad es tomada por Eglón, rey de Moab. Durante 18 años es tomada. Les leo: Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino y hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Jericó, ¿no? Ya todos sabemos que la ciudad de las palmeras es Jericó. Dice ahí en el versículo siguiente que lo sirvieron 18 años. O sea, estuvo tomada 18 años por los moabitas. Hermanos, fue también la ciudad donde el rey David mandó a sus siervos quedarse hasta que les creciera la barba que les había rapado Hanún, rey de Moab,
Recuerda que los avergüenza, inclusive los vestidos los cortan hasta la mitad y se le ven la parte de atrás de los hombres. Y dice, cuando se le hizo saber, eso está en 2 Samuel 10:5. Dice, cuando se le hizo saber esto a David, ya los habían rapado, ya les han cortado los vestidos, estaban avergonzados, estaban medio desnudos, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba y entonces volver. Era una vergüenza lo que les había hecho Anún, rey de Moab. Un funcionario de Acab en tiempos del rey Acab y Jezabel, en 1 de Reyes 16:34, que se llamaba Hiel de Betel, era un funcionario de la corte de Acab, reconstruyó Jericó contra la maldición pronunciada por Josué en Josué 6:26. Eso lo vamos a leer ahorita. Cuando es derribado los muros de Jericó, hay una maldición para el que vuelva a reconstruir Jericó. Sin embargo, este funcionario de acá, o sea, acá además de que era un idólatra, el peor de todos los reyes tal vez, además de eso permitió que se reconstruyera Jericó cuando Dios había dicho que no la volvieran a reconstruir. Dice en 1 de Reyes 16:34, en su tiempo Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Está recordando Josué 6:26. Hermanos, en 2 de Reyes 6:5, hermano, perdón, 2 de Reyes 2:5, nos muestra que es en Jericó, donde los hijos de los profetas le dicen a Eliseo que está Elías por ser llevado. Recuerda cuando Elías le deja el manto a Eliseo, es en Jericó precisamente. Y dice, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Está hablando de Elías. Él respondió, sí, yo lo sé, calla. Hermanos, ahí más adelantico, en 2 de Reyes 2, 21 al 22, nos muestra cómo Dios, a través de Eliseo, que era el que ya había quedado con el manto, sana las aguas de Jericó. Esas aguas que sana más adelante es en Jericó precisamente. Y dice, y saliendo él a los manantiales de las aguas, recuerden que era una ciudad llena de manantiales, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. La sal es buena para estas cosas, ¿no? Por eso la Biblia dice, buena es la sal, porque la sal evita la corrupción. Hoy casi no se usa sal, o se usa sal mala, ¿no es cierto? Sal refinada. Nosotros deberíamos comer de la sal buena, de la que viene del río, de los mares o de las cuevas, de las minas, las minas de sal. Dice, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Vámonos al Nuevo Testamento y vemos que Jesús hizo muchos milagros en Jericó precisamente. En Mateo 20, del 29 al 34, no lo voy a leer todo, nos muestra que Cristo sanó a 2 ciegos al salir de Jericó. Dice allí, al salir de Jericó le seguía una gran multitud. Más adelante dice, Jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Ahí es donde también en Jericó sana al ciego Bartimeo, hermanos. Eso está en Marcos 10 del 46 al 52. Dice, vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Dice más adelante, vete, tu fe te ha salvado, le está diciendo el Señor a Bartimeo. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. También el Señor Jesús sana a otro ciego cerca de Jericó. Eso está en Lucas 18, 35 al 43. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y dice más adelante, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado.
Jericó también es la ciudad que se menciona, o una de las dos ciudades que se menciona en la parábola del buen samaritano, ¿no es cierto? Y todos sabemos que el buen samaritano representa a Cristo. Es el hombre tirado en el camino, está entre el camino de Jerusalén y Jericó precisamente. Dice allí en Lucas 10:30. Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Es en Jericó donde vivía Zaqueo, ¿recuerdan? Zaqueo, cuando Jesús entra en su casa y lo salva. Lucas 19, del 1 al 10 está allí, leo unas partes. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y ricos, ahí describe la historia, y después dice al final, Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, hermano, Jericó es bien mencionada en las escrituras, bastante mencionada. ¿Qué es Jericó el día de hoy? ¿Qué es Jericó el día de hoy, hermanos? Es una ciudad palestina, sigue siendo realmente muy pequeña. Hoy tiene 24.000 habitantes, en aquel entonces tenía 2.000. Pero, hermano, una ciudad o un pueblo de 24.000 habitantes es muy pequeño en estos tiempos, usted lo sabe, ¿no es cierto? Está ubicada, como le dije, en Cisjordania o en lo que es hoy Palestina, y es hoy la capital de la gobernación de Jericó, está al este de Jerusalén. Es una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, hermanos. Y quedó parte de la muralla protectora en esa ciudad, pero eso son puras ruinas, quedó parte. Los muros originales realmente no existen hoy, no están hoy en pie. Solo quedan ruinas arqueológicas del antiguo sistema de murallas. O sea, la Biblia dice, cayeron los muros de Jericó. Hermanos, mire, Jericó estuvo por 400 años. Jericó perteneció al Imperio Otomano, más o menos hasta 1917. Entonces haga de cuenta, desde 1500 hasta 1900 estuvo bajo el Imperio Otomano. Después de 1917 hasta 1948, y las fechas son bien importantes, estuvo bajo el mandato británico de Palestina. Los ingleses tenían a Palestina, y como tenían a Palestina, pues tenían a Jericó. Pero ya después, usted sabe lo que pasa en 1948, pasa por un lado a control jordano hasta 1967, pero en la guerra de los 6 días, Israel conquista Jericó, ¿no es cierto? Y es ocupada. No obstante, desde 1994, con los acuerdos de Oslo, pasó a estar otra vez a Palestina bajo lo que hoy se conoce como la Autoridad Nacional Palestina. Autoridad Nacional Palestina. Entonces, como usted puede ver, Jericó, el Señor se la dio. Eso debería ser hoy, así a muchos no les gusta hoy en el mundo, debería ser de Israel, hermanos, según las escrituras, no de los árabes. Según la Biblia, debería ser de Israel. Eso hacía parte de la tierra prometida. Segundo capítulo, hermanos. La toma de Jericó. La toma de Jericó. Entonces vamos a Josué capítulo 6, hermanos. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, hermanos. Entonces, los israelitas habían recibido esa promesa de Josué, que en Josué 6:2 dice que iba a ser entregada a Jericó. Y Dios les da unas órdenes bien específicas, ya las vamos a mirar más en detalle. Le dice que marcharan alrededor de la ciudad por 6 días y la rodearan una vez, los primeros 6 días. Y al 7º día la rodearan 7 veces, ¿no es cierto? Eso es lo que les manda. Pero en el último día, cuando los sacerdotes hicieron sonar sus trompetas, en la 7ª vuelta del 7º día, los números son importantes, yo creo. Nos dicen algo. Acuérdense el número 7. Josué manda a la gente a gritar: Jehová os ha entregado la ciudad. Dios hizo derrumbar Jericó. La derrumbó a pesar de que muchos digan que era una ciudad llena de terremotos y por eso se cayó. Sí, hermano, puede que sea una ciudad llena de terremotos. Pero no se cae. Pueden haber terremotos, pero yo no digo que se caiga ese edificio y se va a caer, ¿no es cierto? Se cayó en la 7ª vuelta, cuando el Señor dijo que se cayera, ¿no es cierto? Así es. Entonces, hermanos,
fue un medio usado por Dios, como haya sido. Y el hecho es que Josué y los israelitas pusieron la fe en el Señor, y por la fe cayeron los muros de Jericó, hermanos. Por la fe. Hermanos, mire, vámonos a Josué 6. Vamos a recorrer el capítulo completo. Va a ser un poquito denso, pero es importante que lo leamos, porque hace parte, pues es el centro del sermón. Hermanos, Josué capítulo 6, del versículo 1 al 5 nos muestra que Dios dice a Josué que Jericó es entregada en su mano y le da unas instrucciones precisas para tomarla. Y es importante, y hago el énfasis en instrucciones precisas, porque Dios da instrucciones precisas para hacer ciertas cosas. Mire lo que le dice. Voy a leer desde el versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Estoy en el versículo 2, Josué 6:2. Con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, y así tenía que ser, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y además cae cuando ellos gritan, ¿no? O sea, es una cosa tremenda del Señor. Hermanos, ahí en el Josué 6, versículos 6 al 7, vemos cómo Josué ordena, entonces da la orden a los sacerdotes y al pueblo de rodear Jericó como Dios les había dicho. Adicionalmente ellos debían llevar el arca y las bocinas de cuerno de carnero cuando la empezaban a rodear. Dice ahí: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Hermanos, recuerde como cuando el Señor les manda hacer el tabernáculo y el templo y le da todas las instrucciones allá. Le dice: hágalo conforme al modelo que le ha sido mostrado en el monte. Eso es lo que se conoce en teología como el principio regulativo de la escritura, ¿no es cierto? Es decir, nosotros hacemos, hermanos, lo que Dios manda en el culto, punto. No nos inventamos, no somos creativos, hermanos. Son los métodos de Dios. Y también son los métodos de Dios que caigan los muros de Babilonia por medio de la predicación finalmente del Evangelio, hermanos. Amén. Hermanos, mire, Dios establece su reino a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como esa semilla de mostaza. Amén. Hermanos, mire, los sacerdotes y hombres de guerra, en el versículos 8 al 9, se ponen en marcha tocando las bocinas, hacen caso. Dice: y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. O sea que el arca representaba la presencia de Dios. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Tremendo, hermanos. Josué 6 del 10 al 14, versículos 10 al 14. Ya ellos por 6 días rodean a Jericó, como el Señor ya les había dicho. Entonces, aquí vamos a leer que los 6 días que hacen los 6 días, pues básicamente cumplen la orden del Señor. Dice allí: y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis. Dice: todavía no griten en estos 6 días, al séptimo sí deben gritar. Y era inteligente, ¿no? Porque si gritaban en los primeros 6 días, pues se iban a dar cuenta los de Jericó. Ni se oirá vuestra voz, tenían que ir callados en silencio. Ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad,
Y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche, primer día. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Durante 6 días. Hermanos, fueron obedientes. Y nosotros debemos ser obedientes al Señor. La Biblia todo el tiempo nos muestra que el pueblo de Dios debe ser obediente a las instrucciones precisas del Señor. Hay instrucciones muy precisas, hermanos. Nosotros debemos ser obedientes a eso. Hermanos, Josué 6 del 15 al 22 nos muestra cómo al séptimo día, ya fueron los primeros 6 días, ahorita al séptimo, finalmente Jericó es tomada y sus muros derribados. Después de rodearla 7 veces en ese séptimo día, como Dios les había ordenado. Leámoslo, Josué 6 del 15 al 22. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Solo el séptimo día tenía que ser así. Y eran 7. Punto. Como cuando le dice al que se bañe en el Anamán, ¿no? 7 veces en el Jordán. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez, estoy en el versículo 16, José dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ahora sí griten. Y será la ciudad anatema a Jehová, maldita iba a ser, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá. Tremendo, eso lo vamos a ver la próxima sermón. Con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No tenían que tomar en este caso nada. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Más toda la plata, pero le da una instrucción específica, toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová. Les da unas cosas específicas. Y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo el que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos, hermanos. Dios premió la fidelidad de Israel, hermano. Dios premia la fidelidad de su pueblo. Debemos ser obedientes al Señor, hermanos. Amén. Ahí más adelante, en Josué 6, desde el 22 parte B al 23, nos muestra cómo Josué ordena ya, después de hacer eso, preservar la vida de Rahab y su familia, como ya se lo había jurado y habían quedado y habían acordado, ya que ella escondió a los mensajeros enviados por Josué, ¿recuerda? Dice en el verso 22 parte B: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Preservaron la vida de Rahab, cumplieron, hicieron un pacto y cumplen ese pacto, hermanos. Finalmente, Josué 6:24, Jericó es quemada, hermanos. Dice: y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. No solo caen los muros, es quemada la ciudad. Y eso nos hace una referencia de lo que va a pasar con la gran Babilonia, hermanos. Hermanos, son preservados. Y ese es el mismo principio que usted ve, por ejemplo, en el juicio de las naciones, en Mateo 25, o la parábola de las cabras y las ovejas, cuando dice que aquellos que
se compadecen del pueblo de Dios, los llama: venid benditos de mi Padre, heredad del reino. Porque al final de cuentas se convierten, ¿no? Eso le pasó a Rahab. Es el mismo principio. Hermanos, Josué 6 del 26 al 27. Ahí es cuando Josué pronuncia la maldición para cualquiera que vuelva a reedificar Jericó. Leo desde la parte B del 26. Maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedificar esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra, hermanos. Y su nombre se divulgó por toda la tierra. Hermanos, les leo algo que dice Matthew Henry al propósito. Entonces aquí ya esa es la historia, para que ustedes más o menos la recuerden, y nos muestra, mire lo que nos dice Matthew Henry, resalta dos cosas: los medios prescritos por Dios y el método que Dios prescribió parecía muy improbable. Miremos en lo primero que él dice: los medios prescritos de Dios. Mandó que rodearan los muros una vez al día por 6 días seguidos, ya lo leímos, y 7 veces el séptimo día. Que los sacerdotes llevaran el arca al rodearlos, y que tocaran trompetas hechas de cuerno de carnero. Entonces todo el pueblo gritaría y los muros de Jericó caerían. Eso era una gran prueba de fe, hermano. Piense, hermano, que usted le pongan a hacer algo así y que le digan que así va a caer esa ciudad y así la van a tomar. Realmente eso es una gran prueba de fe, hermano. Pero ellos estaban guiados no solamente por que alguien por ahí le haya hablado a Josué, porque alguien puede decir eso se lo inventó. No, es que habían sido ratificaciones de promesas desde Abraham, que tenían que tomar la tierra prometida. Pero hermanos, mire, este método prescrito parecía muy improbable, dice Matthew Henry, y los expondría seguro al desprecio de sus enemigos. El arca de Dios parecía estar en peligro, pero este era el camino que Dios les ordenó tomar, punto. Y a él le encanta hacer grandes cosas por medios pequeños y despreciables, hermano, para que su propio brazo quede al descubierto, hermanos. Hermanos, miren, la caída de Jericó fue una obra soberana de Dios, ¿no es cierto? No fue producto de la astucia humana, de la estrategia humana. Dios dio la victoria a Josué, a Israel, bajo este método. Hermanos, mire, las vueltas y las trompetas mostraban la obediencia y fe en la palabra de Dios del pueblo. Hicieron lo que Dios les dijo. Así parecía como raro. Lo hicieron, hermanos. La caída de los muros demuestra que Dios derriba los obstáculos y a todos sus enemigos de su pueblo de manera sobrenatural, hermano. Amén. Así parezca que no, Dios lo va a hacer, hermano. Eso lo vamos a ver en el 3er capítulo. Mira, hermano, miremos otro ejemplo en la Biblia, solo como por mencionar alguno. La caída de Goliat ante David, por una insignificante piedra lanzada con una honda, ¿no es cierto? 1 Samuel 17:49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Goliat el gigante, ¿no? Usted lo puede relacionar con el pecado, uno lo relaciona con el pecado, está bien, el gigante del pecado, pero también los enemigos de Dios, evidentemente, eso es clarísimo. Goliat era un enemigo de Dios, yo no puedo sacar esa explicación tan clara que sale en la Biblia. Era un gigante, ¿no es cierto? Y David era un pequeño, y derribó al gigante, que era representar a los enemigos, a los filisteos. Hermanos, Kistemaker dice que la fe de Dios puede mover montañas. ¿Por qué montañas, hermanos? Porque la fe en Dios puede mover montañas, dice la palabra de Dios. ¿Por qué montañas, hermanos? Porque dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podré decirle a este monte que se quite de aquí y se vaya. Yo creo que eso tiene un sentido más espiritual, hermano. Yo no creo que sea un monte físico. ¿Con qué relaciona la Biblia los montes? Con reinos, ¿no es cierto? Con reinos. En toda la Biblia nos menciona los montes que son reinos. Bueno, hermanos, ahí va a ser. Estos reinos van a pasar a ser del Señor y de su Cristo, según las Escrituras. Amén. Hermanos, el escritor podría haber escogido, esto lo sigue diciendo Kistemaker, podría haber escogido, mire,
para mostrar la fe de Josué, por ejemplo, haber escogido el evento en el cual el sol se detuvo. Fue una tremenda prueba de fe, ¿no es cierto? O acto de fe de Josué. En medio del cielo durante un día a pedido de Josué, porque Josué lo pidió. Dice allí en Josué 10:13, por ejemplo, que no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, a la de Josué. Entonces, ¿había podido escoger ese acto en los héroes de la fe? No, pero escoge precisamente en Josué la destrucción de Jericó, y así está destacando la fe del pueblo de Israel. El otro hubiera sido un tremendo acto de fe. No hubiera quedado mal en Hebreos 11, no hubiera quedado chillando ese acto, pero Dios prefiere este acto, hermanos, en la vida de Josué y de los israelitas. Hermanos, Dios hace temblar la tierra. Amén. Salmo 114:7, hoy cantamos: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, hermanos. Hermanos, Dios es y será nuestro amparo y fortaleza. Hoy también lo cantamos: cuando tiemble esta tierra, hermanos. Salmo 46 del 2 al 3. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Sí? Hay físicos, hay temblores. Cada vez que tiembla esta tierra físicamente, hay un temblor, grados 6, 7, lo que sea, es la mano de Dios, evidentemente. Evidentemente. Es el Señor. Ay, que es que había una falla geológica. Sí, pero es el Señor. El Señor así la permite. Pero hermanos, también espiritualmente. Hermano, la tierra tiembla cuando hay guerras, cuando hay rumores de guerra, cuando hay caída de reinos, caída de sistemas, derrocamientos de líderes, cuando Dios quita y pone reyes, cuando cambia un sistema a otro. La tierra tiembla, hermanos. La tierra tiembla. No nos preocupemos. No nos preocupemos. Dice que aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, el mar, las muchas aguas, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Arrancaba diciendo: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Hermanos, la obediencia del pueblo de Dios nos muestra lo que debemos hacer nosotros como creyentes. La obediencia de los israelitas. Y nos muestra que estas fortalezas son y serán destruidas a la manera de Dios, no a la nuestra, con armas espirituales y no carnales, como dice 2 Corintios 10, 3 al 6. Perdón. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, mire, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La obediencia de ellos fue perfecta, ¿no es cierto? Nosotros debemos obedecer perfectamente. Yo sé que en parte es un decir, porque nuestra obediencia nunca va a ser completamente perfecta, pero sí en sentido perfectible, hermanos. Entonces, hermanos, vamos al tercer capítulo. Los muros deben seguir cayendo. Los muros deben seguir cayendo. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, hermanos. Entonces, hermanos de piedras, tranquilos que no se perdieron nada. Conecta. Entonces, aquí se van a ir conectando otros. Entonces, hermanos, Matthew Henry dice: los muros de Jericó cayeron ante ellos. Los muros de Jericó cayeron ante ellos. Era una ciudad fronteriza en tierra de Canaán, la primera que se alzó contra los israelitas. Dios se complació en menospreciarla y desmantelarla de esta manera extraordinaria para engrandecerse, en aterrorizar a los cananeos, fortalecer la fe de los israelitas y a excluir toda jactancia.
Dios puede y lo hará a su propio tiempo y manera, hermanos. Hacer caer, esto lo está diciendo Matthew Henry, y estamos en el tercer capítulo para los que se acabaron de volver a conectar. Hacer caer toda poderosa oposición que se oponga a su interés y gloria. Y la gracia de la fe es poderosa en Dios para derribar fortalezas. Él lo hará y hará caer a Babilonia ante la fe de su pueblo. Y cuando tiene algo grande que hacer por ellos, les infunde una fe grande y firme. Les infunde una fe grande y firme. Amén. Hermanos, miren. Entonces estamos acá en el tercer capítulo. Los muros deben seguir cayendo. Los muros deben seguir cayendo. Primera cosa que cayó. Vámonos un poco al pasado. El templo de Jerusalén debía caer, porque debía ser derribado el antiguo pacto, ¿no es cierto? Y ese muro tenía que caer. Y con él la abolición de todas las leyes ceremoniales del antiguo pacto. Jesús anunció la caída de Jerusalén en Mateo 23:38. He aquí vuestra casa os he dejado desierta. Los muros de Jerusalén debían caer. El templo de Jerusalén debía caer. Jesús anunció la destrucción del templo en Mateo 24:2. Dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso sucedió, ¿no es cierto? Debía caer, hermanos, porque los muros deben seguir cayendo. Y eso era parte de los muros que debían seguir cayendo, del antiguo pacto. Jerusalén iba a estar rodeada de ejércitos antes de su caída, y eso sucedió allá en el año 70. Eso está en Lucas 21:20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Eso pasó en el año 70. Esto no es una profecía para el final de los tiempos, aunque sí va a pasar esto, ¿no es cierto? Pero no por esta cita, no por esta cita, porque en otro lado nos muestra que Zacarías nos muestra que Jerusalén va a seguir en guerra. Esto puede ser una tipología, pero esto no es una profecía del final de los tiempos. Esto fue una profecía del año 70. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y eso pasó. Fue rodeada de ejércitos por el Imperio Romano en ese momento. Hermanos, Jerusalén iba a estar rodeada de ejércitos, antes de su caída, y por tanto en el año 70 el templo sería destruido, caería y con él todo su sistema ceremonial, ¿no es cierto? Todo el sistema ceremonial judío cayó. Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Próximo a desaparecer. Hermanos, debía caer con él todo el sistema sacerdotal del antiguo pacto. Lo ceremonial y hacía parte el sistema sacerdotal. Como dice Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, hermanos. Estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Debían caer los muros de Jerusalén también, así como cayeron los muros de Jericó. Esos muros representaban, mejor dicho, esos muros del templo me refiero, representaban, mejor dicho, toda su confianza, toda la confianza judía de aquel entonces. Debían caer esos muros. Y no quedó piedra sobre piedra, hermanos. Miren, en el año 70, finalmente el ejército romano dirigido por Tito, el emperador Tito romano, destruyó Jerusalén. Y quemó y echó abajo el segundo templo, en lo que se conoce como el sitio de Jerusalén. Eso está registrado en la historia y nos muestra que la Biblia se cumple, la Biblia es verdad. Todas las profecías en la Biblia se tienen que cumplir, hermanos. Derribó gran parte de la ciudad y sus murallas. Mató y deportó a muchos habitantes. El historiador judío Flavio Josefo relata que la ciudad quedó tan arrasada, tan devastada, que parecía que nunca hubiera sido habitada, hermanos. La ciudad fue devastada y el templo nunca volvió a reconstruirse. Y escúcheme bien, nunca va a volver a reconstruirse. No crean en esas profecías de dispensacionalistas de la reconstrucción del tercer templo, ni nada de esas cosas, hermanos. Eso no va a volver a reconstruirse. Lo que se está levantando en la iglesia, el templo del Dios viviente, compuesto de judíos y gentiles creyentes, por supuesto. Así es. Entonces, hermanos, los muros
deben seguir cayendo. El templo de Jerusalén debía caer. Hermanos, los imperios mundiales deben caer. Los imperios mundiales deben caer. No, pues creo que está bien. Entonces, hermanos, vámonos a Daniel capítulo 2, porque ahí nos muestra más claramente que en cualquier otro lugar esos imperios cómo tienen que ir cayendo, cómo vinieron cayendo y cómo falta que caiga hasta que finalmente Cristo tome posesión completa, digámoslo así. Daniel capítulo 2, hermanos, está el sueño de Nabucodonosor, ¿no es cierto? Nabucodonosor sueña con una gran imagen. Daniel 2 del 32 al 36, no lo voy a leer esa parte, solo le hago un resumen. Nabucodonosor soñó con una gran imagen, con una gloria sublime esa imagen, pero su aspecto era terrible, dice. Daniel 2, 32 al 36 describe este sueño. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro, los pies de hierro y barro. Y nos habla de una piedra no cortada por manos humanas, que golpea los pies, la destruye y se hace un gran monte que llena toda la tierra. Ese es el sueño. Ahorita vamos a la interpretación del sueño que da el profeta Daniel. Daniel 2, 38 al 45, y ese sí, por favor, acompáñenme porque lo quiero leer para explicar. Daniel 2, del 38 al 45. Entonces Daniel interpreta este sueño y profetiza los imperios mundiales a partir de ese momento que se levantarían y su respectiva caída, ¿no es cierto? Eso todo el mundo, yo no me estoy inventando nada, eso está en la Biblia, y además les voy a dar interpretaciones puritanas, reformadas, historicistas, además, historicistas. Dice Daniel 2, 38 al 45. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, le está hablando a Nabucodonosor, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, le está diciendo a Nabucodonosor, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces el primer reino era Nabucodonosor, cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ya los voy a explicar. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ese es el imperio romano, pero ya le explico. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, el que sale del cuarto reino. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies, ¿cuántos dedos hay en los pies? 10, ¿no es cierto? Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado como barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, este es el de Cristo, que no será jamás destruido en los días de estos reyes. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro. Mire, desmenuza todo lo de ahí para atrás. El bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. En lo porvenir, futuro, profecía. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, hermanos, Daniel nos habla aquí de 4 reinos. Y todos sabemos cuáles fueron esos primeros 4 reinos. Eso no hay duda. El primer reino, Babilonia.
era Nabucodonosor. El segundo reino, los medo-persas. El tercer reino, Grecia. El cuarto reino, Roma. Si usted se va a Daniel 7, usted va a ver 4 bestias, son las mismas, son exactamente las mismas. Y esas 4 bestias hablan del león, del oso, del leopardo, de la bestia terrible. También se describen en Apocalipsis 13:2. ¿No es cierto? Porque de ese cuarto sale el quinto, digámoslo así, que es, ya lo vamos a explicar, que sale del Imperio Romano, que todos sabemos que es el papado. Apocalipsis 13 habla de la bestia. Entonces, hermanos, vamos a describir los 4 reinos. Primer reino, cabeza de oro, Babilonia. Ese reino estuvo entre el 605 y el 539 antes de Cristo. Nabucodonosor fue el primero. Fue un reino de esplendor y poder absoluto. Y Daniel identifica explícitamente este reino en el versículo 38 que acabamos de leer. No hay mucho más que decir. Babilonia era el que estaba en ese momento. De oro, era la cabeza. Segundo reino, pechos y brazos de plata. Es el medo-persa. Desde el 539, o sea, después del otro, hasta el 331, antes de Cristo. Todos vimos a Ciro el Grande, el conquistador. Eso usted lo puede revisar en Daniel. Fue un reino inferior, de todos modos, los medos y los persas. Fue inferior en gloria, pero más extenso. El otro era más pequeño, pero más fuerte. Este fue más extenso, pero un poco más débil. Los 2 brazos, porque la plata es inferior al oro. La plata es inferior al oro. Los 2 brazos simbolizan la unión de los medos y de los persas. ¿Sí ven? Pecho y brazo, 2, medo-persa. El tercer reino dice que es el vientre y los muslos de bronce, Grecia. Del 331 al 168 antes de Cristo. ¿Quién fue el conquistador? Alejandro Magno, ¿no es cierto? El conquistador. Fue un dominio rápido y expansivo. Y tras Alejandro el imperio se divide en varios que son, ya después, no me voy a detener en eso, está en Daniel 7 y 8, en 4. Tercer reino. Ahora vamos al cuarto reino. Las piernas de hierro, Roma. Todos coinciden en que Roma. Del 168 antes de Cristo, ¿a cuándo? Al 476, con la caída del Imperio Romano. No con Constantino, por favor, no con Constantino. No me vuelvan a decir eso, que no es con Constantino. Fue al 476. Históricamente todos saben que en el 476 fue la caída del Imperio Romano. Hermanos, fue extraordinario ese reino. Fue fuerte. Aplasta, dice, y desmenuza a los anteriores. Eso lo dice. El hierro desmenuza todo. Hermanos, en tiempos de Cristo estaba este imperio, ¿no es cierto?, reinando. Y había parte del griego que estaba desapareciendo, pero se mezcla un poco con el romano también. Pero el romano lo absorbe, digámoslo así. Pero quedaba mucho del imperio griego también. El lenguaje, el griego koiné, era con el que estaba escrito el Nuevo Testamento. Pero vámonos al quinto, que sale del cuarto. Son los pies de hierro y barro. Pies de hierro y barro. Es Roma dividida, hermano. Roma dividida. Cayó el Imperio Romano. Roma se divide a partir del 476 en adelante. Es la Europa post-Roma. Europa. Escúcheme bien. Europa post-Roma. Después de Roma. Dividida en 10, los 10 cuernos, ¿recuerdan? Los dedos tienen 10 y nos menciona después que la bestia tiene 10 cuernos, hermanos. Todo va relacionado, hermanos. Ese reino está desde el 400, pies de hierro y barro, Roma dividida. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién se levanta? El papado, ¿no? Sale del Imperio Romano. Por eso el papado se llama Iglesia Católica Romana o Roma Papal. Porque tiene que ver con Roma. No está exenta de Roma. Es el hombre de pecado que describe el Tesalonicenses, que tenía que caer algo, quitar algo del medio para que se levantara el hombre de pecado. A partir del 476 empieza a construir los cimientos del papado. Por favor, no diga que es Constantino, porque fue después del 476.
Sí, en Constantino hubo mucha perversión y fue seguramente caldo de cultivo para lo que vino después. Hermanos, ese es el mismo cuerno pequeño que sale de los 10 reinos. ¿Recuerden? De los 10 reinos sale ahí de uno de esos, dice la Biblia. Eso está en Daniel 7:8, Daniel 8:9 y es concordante con Apocalipsis 13 del 6 al 7. Es concordante ese cuerno pequeño. Entonces, hermanos, miren, Roma se divide después del imperio, de la caída del imperio romano. Y usted puede consultar esto en cualquier lado, hermano. Esto no es un invento mío. Eso está en libros históricos, en cualquier lado que usted quiera investigar esto. Roma se dividió tras la caída del imperio romano, los 10 cuernos. Los visigodos con los españoles. Los francos con Francia. Los anglosajones con Inglaterra y el Reino Unido. O Reino Unido. Los suevos con Portugal. Estoy hablando de Europa, ¿no? Europa. Los vándalos, que es el norte de África y Túnez. Los ostrogodos con Italia. Los lombardos con Italia Norte. Los burgundios con Suiza, que está en el este de Francia. Los érulos con Italia, pero fue un reino temprano, no el mismo que le acabo de mencionar arriba. Y los alamanes, que es Alemania. Alamanes, eso está en cualquier libro, hermano. Yo no me estoy inventando esto. Yo no cogí y dije, ay, me voy a inventar esto. No, eso está en cualquier libro histórico, hermanos. Usted puede ver que después de la caída se dividen en 10 el imperio romano. Pero hay un cuerno pequeño que se levanta en medio, que es el papado. En Europa se levanta. Entonces, hermano, miren, el papado es el cuerno pequeño. Es el mismo, representa esa misma Roma dividida porque sale de ahí. Dice que sale de ellos. Mire, hermanos, el hierro, dice que estos pies son de hierro y barro. De hierro y barro, ¿no es cierto? Los dedos de los pies son 10. De hierro porque continúa un poco el sistema romano. Hierro, ¿no es cierto? Hay una continuidad de poder, leyes y estructura romana. Todos vivimos hoy en repúblicas. Eso viene de Roma, las repúblicas. Y no es que estén mal en sí, como un gobierno civil. El imperio de la ley viene de los romanos. Vienen de ahí. Pero el barro es frágil, ¿no? El barro se deshace fácilmente. Muestra que hay fragmentación, débil, inestable. Dice que son alianzas humanas frágiles. No logran una unidad verdadera. Hermano, eso es hoy. Claramente, hermano, es lo que hoy vemos, este nuevo orden mundial que estamos, que es la ONU, alianzas humanas, todos los organismos internacionales y el globalismo. Dice que no se mezclan y son frágiles. Porque, mire lo que dice la cita, que no se mezclan. Dice, le quiero leer por medio de las, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Se unen, pero no se unen. Siguen existiendo las naciones, los países normal, pero se unen a través de estos organismos internacionales, la ONU, la OMS, todos estos organismos globalistas, hermano. Pero son por medio de alianzas humanas, frágiles, hermano, muy, muy frágiles. Yo siempre digo lo mismo. Basta que un país como Estados Unidos deje de financiarlos para que en meses se acaben esos. Falta que un presidente como el de hoy de Estados Unidos coja a unos y le diga, venga, salgámonos de allá, para que se empiece a desmoronar. Es muy frágil, hermanos. Es muy frágil. Eso dice la Biblia, que era frágil, alianzas humanas. O sea, no es un reino completo. Es fragmentación, nos unimos, pero hay un acuerdo, hoy lo borramos, mañana lo ponemos otra vez, lo cambiamos. Eso es esto. Ese es este sistema, es este nuevo orden mundial, hermanos, que viene principalmente desde la Segunda Guerra Mundial. Hermanos, los puritanos y reformadores relacionaron todo esto a partir de la cristiandad medieval, y cuando digo cristiandad no es cristianos verdaderos, sino el papado, y el surgimiento del poder papal en reinos europeos, y su extensión hasta el final de los tiempos, hermanos. Hasta que Cristo vuelva, hermanos. Hasta que Cristo vuelva. Es el mismo cuerno pequeño, es el mismo hombre de pecado, es la misma bestia, es la misma gran Babilonia. Todo va relacionado. Eso arranca desde después de la caída del Imperio Romano.
y se extiende hasta la segunda venida de Cristo. Ese es el nuevo orden mundial, hermanos. Eso es. Y va a haber cambios, seguramente va a haber cambios. En medio de todo eso va a haber persecuciones, todo esto, hermanos. Claro que sí. Pero, hermano, nos habla de una piedra no cortada con mano. Todos sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? El reino mesiánico de Cristo, que arranca desde el siglo I, cuando viene, hasta su segunda venida. Y por supuesto extendiéndose hasta el final, hasta el estado eterno y reino milenial. Es un reino espiritual que crece progresivamente en la historia. La semilla de mostaza crece, ¿no es cierto? Tiene un cumplimiento inicial, la primera venida de Cristo, siglo I, en tiempos del Imperio Romano, ya le había dicho. Y su consumación en la segunda venida, cuando Cristo destruirá definitivamente todos los reinos del mundo. Usted también lo puede ver en Daniel 7, 26 al 27. Dice que le pasará los reinos a su pueblo, a los santos del Altísimo. Que dice que se sentará el juez. También está en Apocalipsis desde el 17 al 20 con la caída de la Gran Babilonia. Entonces, hermanos, esto debe caer. Todo esto debe caer según la Biblia. A mi modo de ver, Daniel nos lo deja mucho más claro. Nos da un contexto más general de todo. Y a mi modo de ver, uno puede entender los detalles mejor a partir de Daniel, a mi modo de ver. Coincide con Apocalipsis. Entonces, hermanos, esa gran Babilonia debe caer. Esos pies de barro deben caer. Amén. Barro y hierro deben caer. Debe caer todo ese sistema papal y babilónico. Amén. Debe caer, hermanos. Hermanos, en Apocalipsis 14:8, el ángel anunció la caída de la gran Babilonia. Otra vez, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Al derramar la séptima copa de la ira de Dios, dice que hay un gran terremoto, precisamente, ¿no? Un gran terremoto, como sucedió allá, que el Señor hace temblar la tierra y divide en tres la gran ciudad. Dice allá en Apocalipsis 16, 18 al 19. Hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Hay algunos que relacionan a Jerusalén dividida en tres, pero también otros, y la gran mayoría, especialmente John Hill, la describe como esa Roma, esa Babilonia, porque de hecho aquí menciona, después de que dice que la gran ciudad fue dividida en tres, dice que vinieron a memoria de la gran Babilonia, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Pueden ser las dos. ¿Por qué la relaciona? Porque habla de la gran ciudad. Y a Babilonia siempre se relaciona como la gran ciudad. Reina sobre los reyes, dice ahí. Eso es evidente, lo puede usted ver en Apocalipsis 17 y 18. Tiene tres cabezas. Dice que fue dividida en tres. Está el dragón, Satanás, la bestia y el falso profeta, que hace parte de esa trinidad satánica y ese sistema babilónico. En Apocalipsis 16:3, antecitos de esta séptima copa, dice que tiene tres espíritus inmundos que vaden por toda la tierra. Es la contaminación papal a este mundo. Hermanos, aunque parece también aludir a la destrucción de Jerusalén, denota la ruina total del anticristo romano, dice John Hill. La ruina total del anticristo romano. Entonces, hermanos, la gran Babilonia caerá como cayeron los muros de Jericó. Amén. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, en Apocalipsis 18. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, hermanos. Esa trinidad satánica, esos tres espíritus inmundos que relacionan, esas tres cabezas, por decirlo de alguna manera, Satanás, la bestia y el falso profeta, también caerán al lago de fuego.
Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, esa Babilonia va a caer, esa Roma papal va a caer, todo este sistema va a caer, esos 10 dedos de hierro y barro van a caer, hermanos. Es débil, es frágil. Son débiles y frágiles. Yo siempre le digo lo mismo, hermanos. No son tan poderosos. Fue más poderoso Roma, realmente. En esencia fue más poderoso Roma. ¿No es cierto? Porque era un solo reino. Esto está mezclado. Esto es una mezcla de todos. Un día se revela uno, se va otro. Se mete uno, se va otro. Así funciona. Pero ahí está el papado, de todos modos. Y es una bestia, de todos modos. Hermanos, el Señor hará caer a todos sus enemigos bajo sus pies. Amén. Como dice 1 Corintios 15, 24 al 26. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio. Miren, todos estos reinos los va a suprimir. Toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El Señor no es que los vaya a destruir, es que ya los está destruyendo, hermanos. Y Él lo hace como quiera. Yo siempre se lo he dicho, hermanos, como quiera. Él puede utilizar a un impío para destruir a otro impío y que se confundan y se derriben entre ellos. Porque una casa dividida no va a prosperar. Y si Satanás está dividido, no va a prosperar. No están tan unidos, hermanos. No están tan unidos. No los vea tan grandes, no están tan unidos. Va a caer. Va a caer todo este sistema, hermanos. Yo oro por eso. Tenga fe como los israelitas, los de Jericó, pero los de israelitas. Va a caer, esos muros van a caer, dobles. Hay casas entre los muros, dando 7 vueltas. Bueno, va a caer, hermanos. Va a caer, va a caer. Va a caer el papado. Va a caer el Islam. Va a caer la izquierda. Va a caer las falsas religiones, los falsos dioses, el globalismo, todas las ideologías humanas. Todo va a caer, hermanos. Van a caer los impíos también, hermanos, porque hacen parte de los enemigos de Cristo. Y ahí pueden estar nuestros familiares, hermanos. Porque los que no sean de Cristo caerán con gran ruina también. Y hacen parte de eso. Mateo 7, 25 al 26. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó. Y fue grande su ruina. Hermanos, todo este sistema va a caer. Cristo va a reinar por siempre, por la eternidad. Es una piedra, hermano, piedra no cortada por mano humana, hermanos. Hermanos, nadie podría imaginar que los muros de la fuerte y amurallada Jericó cayeran al rodear los 7 días. A ojos humanos, a ojos nuestros, eso no tiene sentido, hermanos. Así son las maneras de obrar del Señor, hermanos. Y eso debería fortalecer nuestra fe. Cuando Dios dice algo, hermanos, cuando su palabra ordena, aunque nuestra mente no pueda comprender, actuemos como los israelitas que obedecieron la instrucción de Dios y obtuvieron la victoria. Amén. Obedezcamos, hermanos, la palabra del Señor. Hagamos las cosas conforme a los métodos de Dios y no a los nuestros o los del mundo. Seamos pacientes y perseverantes, hermanos. Confiemos que a su debido tiempo nos dará la victoria. Ya nos la está dando, hermanos. En un mundo perdido como en el que vivimos, con un gran arsenal de enemigos en cabeza del papado, en una sociedad llena de pecados e ideologías contrarias a la palabra, hermanos, debemos afirmarnos en la forma en que Dios dice que podemos rodear esta oposición contra su reino, contra ese reino maldito, el glorioso Evangelio de Jesucristo. Amén. Sigue siendo la única esperanza para el mundo, hermanos. Así es. Para muchos insuficiente, para otros tropezadero,
Para los que se pierden, locura. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es el poder de Dios. Amén. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Para derribar toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Hermanos, los israelitas rodearon la ciudad y la vencieron. Dios les dio la victoria. Nosotros con la espada del Espíritu y el Evangelio de Cristo veremos la victoria de Dios. Amén. Martín Lutero, gran hombre de Dios, aunque lo desprestigien hoy, aunque le han inventado una cantidad de historias, el hispanismo, Lutero y todos los reformadores, por medio de la predicación del Evangelio, dieron una herida mortal al papado. Así es. Como bien dijo un puritano, Jericó fue derribada para mostrar que ninguna ciudad, ningún corazón y ningún reino puede mantenerse firme cuando Dios decide juzgar. Y estos reinos están cayeron, han caído uno tras otro. Hay continuación de unos entre otros, pero van a caer, hermanos. Amén. Como hay un dicho, si cayó Roma, si cayó el imperio romano, y como dijo otro, las trompetas que sonaron alrededor de Jericó nos enseñan que Dios derriba fortalezas por medios sencillos. Así la predicación del Evangelio derriba los corazones más endurecidos, hermanos. Sí. Amén. Sí. No temamos, hermanos. Pase lo que pase, así como cayeron los muros de Jericó, así como Goliat cayó ante David, caerá este sistema babilónico, hermanos. Amén. Caerá el papado, caerá la gran ramera, la gran Babilonia, caerán los muros del Vaticano, esos que están allá, esos también van a caer. Las demás falsas religiones caerán, el Islam caerá, Alá caerá, Mahoma caerá, Buda caerá, las religiones de Oriente con sus muchos ídolos caerán. Amén. También caerán los reinos humanos y sus ideologías que hacen parte de todo este sistema. El globalismo, el humanismo, el progresismo, el socialismo, todas estas cosas caerán. El Señor seguirá haciendo temblar la tierra, hermanos. Él seguirá peleando por su pueblo. Confiemos en sus métodos, prediquemos el glorioso Evangelio de Cristo. Seamos sal y luz de la tierra, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, a la iglesia de Filadelfia, no lo tengo acá, pero a la iglesia de Filadelfia le dijo que tenía poca fuerza, ¿no es cierto? Poca fuerza, pero habían sido fieles a su palabra. No habían negado la fe. Y dice que los enemigos se iban a postrar delante de ella, haciendo una referencia al judaísmo primero, que van a reconocer que el cristianismo es la verdad, pero también a todo ese sistema papal, hermanos. Cristo es el Rey de Reyes. Cristo es la piedra no cortada con mano humana. Él derriba toda fortaleza que se levante contra su reino. Un día veremos su total victoria, a sus enemigos caídos bajo sus pies, y reinaremos con Él por siempre, hermanos. Amén. Los muros de Jericó no eran nada, hermanos. Eran pequeños. Pero Dios va a arribar, va a hacer algo mucho más grande. Está haciendo algo muchísimo más grande, hermanos, a la hora de cuentas. Entonces Dios está poniendo a todos sus enemigos por estrada de sus pies. Lo está haciendo, lo va a hacer, va a caer. Creamos, hermano. No seamos, Dios resaltó esa fe de los israelitas en ese momento. Parecía imposible tumbar esos muros. A punta de darle vueltas y gritar y con unos cuernos de carnero. Bueno, hermanos, esos cuernos, ese gritar así representa la predicación del Evangelio, hermanos. Sigamos, hermanos. Y Dios va a utilizar sus métodos. Nosotros por lo pronto el Evangelio, predicándolo. Pero Dios está haciendo otras cosas que no nos corresponden parte a nosotros. Está derribando a unos, cayendo a otros, guerras, rumores de guerras, la gente consternada por el bramido del mar. Acuérdense que eso representa las aguas, las muchas aguas. Sí, también van a haber maremotos, yo no digo que no. También van a haber terremotos. Pero eso tiene un sentido más espiritual, hermano. Los montes. ¿Qué es que le voy a gritar a este monte para que se mueva? No, yo no creo que signifique eso. Yo creo que es que grite como gritaron ellos para que caigan esos montes, para que caigan esos reinos, hermanos. Entonces, hermanos,
Cristo y su evangelio. Cristo, hermanos, tenemos la victoria garantizada, hermanos. Vamos a poseer la tierra como la poseyeron ellos. Pero tiene que caer Babilonia para que poseamos definitivamente esa tierra, ¿no es cierto? Como cayeron los muros de Jericó para entrar en la tierra prometida, la primera fortaleza allí en la frontera. Debe caer. Yo por eso me alegro cuando veo al papado cayendo. No lo quiero ver grande. Lo quiero ver derrumbado. No me gusta. Lo odio, lo aborrezco. Todo ese sistema, hermano. Lo desprecio. Quiero que caiga. No lo quiero ver grande. No me alegra verlo grande, hermano. Lo quiero ver caído. Caído completamente. Que podamos pensar en todas estas cosas y animarnos cuando recordemos que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, hermanos. Señor, obra en nosotros, ayúdanos a ser fieles, Señor. Nosotros somos extremadamente débiles, Señor. La iglesia de Filadelfia lo muestra, débil, una iglesia que tiene poca fuerza, pero había guardado tu palabra. Yo quiero que sigamos guardando tu palabra. Ayúdanos a todos. Mira, Señor, el evangelio es poder de Dios. Esa semilla de mostaza crece a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Obra en nosotros, ayúdanos por favor a ser fiel. Ayúdanos. Y Señor, que caiga rápido esto, nos alegraremos, dice la Biblia. Cuando caiga todo este sistema, Babilonia, con todos sus mercaderes. Gracias, Señor. Gracias. Obra, porque tu palabra se cumple. Y los muros deben seguir cayendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.